estamos hablando de una escuela en un mundo dividido en clases sociales entre los que detentan los medios de producción y la mayoría de nosotros que vendemos nuestra fuerza de trabajo, y el capitalista solo te paga por la fuerza de trabajo que uno vende y no por la riqueza que crea. Y en este sentido la escuela en el capitalismo cumple un rol fundamental, que es la reproducción de la mano de obra de trabajo, más precaria o menos precaria, y también una reproducción ideológica, de alguna manera, de los valores, las creencias que quiere el Estado o los capitalistas que se desarrollen en la escuela. Y nosotros partimos, como decía Nati al principio, partimos de una fundamentación muy clara, que es que nosotros rechazamos esta propiedad privada, o sea, luchamos contra la propiedad privada de los medios de producción, y estamos pensando, obviamente, la educación actual, cómo transformarla ahora y luchar ahora, pero también estamos pensando en cómo sería una educación realmente cooperativa, formativa, liberadora, creativa, científica, y que en este sentido esa educación la pensamos en una sociedad sin explotación ni opresión. Pero mientras nosotros discutimos esto, yo creo que, bueno, yo soy docente hace 13 años, yo creo que gran parte de las reformas que decía Nati han venido pasando en el último tiempo y se están profundizando. Entonces creemos que es un tema que cobra mucha actualidad, porque tan solo, si se quiere, los hechos de la política, de que estamos casi entregados al Fondo Monetario Internacional, y que hoy y ayer Sergio Massa, que está paseando por Nueva York, ha conseguido nuevamente endeudar a la Argentina con préstamos que va a hacer el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Si ustedes googlean van a ver que el Banco Mundial tiene decenas y decenas de libros que escriben sobre cómo debería ser el docente hoy. Y lo escribieron, creo, como hace 10 años, Profesores Excelentes se llamaba, y hablaba de cómo el profesor, en el medio del neoliberalismo, tenía que adaptarse un poco a las normas del capitalismo actual. En el Fondo Monetario Internacional lo vemos con los recortes presupuestarios, los que nombraba Nati. Son casi 50.000 millones a lo que era tanto el Plan Conectar Igualdad como fortalecimiento de escuelas infantiles, o sea, construcción de escuelas infantiles, y lo último que fue hace unos días de quitar los planes, las becas de trabajo a casi más de 40.000 chicos y chicas, estudiantes más grandes, adolescentes, que habla un poco del nivel de precarización que hay hoy con respecto a la educación, y esos chicos que estaban peleando por poder estudiar, se les retira ese plan para ahorrarse dinero, tanto con el FMI, el Banco Mundial, el BID y los planes, para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y por el otro lado vemos, o sea, como decía Nati, lo del discurso del odio, que estuvo muy en boga por la discusión del intento de magnicidio sobre Cristina. Vemos que todas las huelgas docentes de estos últimos meses, que fueron muchas y ahora me voy a referir más específicamente, tuvieron su correlato con un discurso del odio. Y también las movilizaciones de desocupados. Habrán escuchado que Soledad Cunha decía que las madres van a las marchas con sus hijos para usar a sus hijos de escudo. Eso fue lo primero que dijo. Y después, ¿qué nos pidió? Yo soy docente de primaria, de sexto y séptimo grado, que estemos muy atentos a pasar los ausentes, porque si no van a perder regularidad los chicos que no están concurriendo a la escuela. ¿De quién estaban hablando? De los hijos de estas madres que se están movilizando. Es decir, todo este discurso hacia la educación lo hemos visto muchas veces con son vagos los docentes, tienen que trabajar los sábados, los domingos, cobran un montón, trabajan pocas horas, bueno, una serie de cosas que están en estos libros del Banco Mundial. El Banco Mundial dice que para pasar las grandes reformas educativas, primero lo que hay que hacer es generar un amplísimo consenso diciendo que los profesores básicamente no sirven para nada y que hay que cambiarlos, que hay que flexibilizarlos, precarizarlos, para que puedan pasar estas reformas educativas. Y yo voy a volver un poquito más atrás, porque hubo algunas frases durante la pandemia y posterior a la pandemia que son muy resonantes para empezar a ligar estos dos conceptos, ¿no? Educación y trabajo. Primero, nunca estuvieron separados. Educación y trabajo siempre estuvieron juntos, nunca estuvieron separados. Y esta frase que nosotros tenemos de si la escuela forma para el mundo del trabajo, en cualquier medio hegemónico que ustedes entren van a decir la escuela no está formando para el mundo del trabajo. Los chicos no salen sabiendo lo que se necesita para ir a trabajar a las grandes fábricas. Y el primero que levantó la voz sobre esto fue el gerente de Toyota en su fábrica de Zárate, que dijo que no conseguimos jóvenes con secundario completo. No tenemos a quién llamar para que vengan a trabajar a nuestra planta en Zárate. Y
Más adelante, Soledad Cunha, como para poner, si se quiere, todas las voces políticas y esa famosa grieta dentro de Argentina, dijo, por lo que decía Nati sobre las pasantías, no entiendo cuando dicen que las pasantías son trabajo esclavo. ¿No? Bueno, a Cunha le gusta decir lo que quiere, no la voy a juzgar. Ahí ya hay dos voces, ¿no? De gobierno, de la ciudad, y grandes patronales como Toyota, y a esto se han sumado dos voces más que yo quería traer, que una es los sindicatos. Hay un tal Cristian Gijena, que es impulsor del proyecto Campo Educativo en La Matanza, es parte del sindicato, el Ciudad Matanza, el sindicato de docentes allí en la provincia, y ya estaba como en tratativas con varias de las fábricas de la zona, con la Mercedes-Benz, con lo que es una especie de cámara de comercio de Virrey del Pino, Royal Canin, de alimentos para mascotas, porque esas patronales ya habían dicho exactamente lo mismo hace unas semanas que dijo el gerente Toyota. No conseguimos cómo tener obreros cualificados, calificados para la logística, el transporte, todo lo que sea contabilidad, o sea, una combinación entre comercio y logística dentro de ese campo productivo preciso en Matanza. Y por el otro lado, hay una revista que es muy buena, yo les aconsejo que la lean, que es la revista del UNIPE, la Universidad Nacional Pedagógica, donde el último número estuvo dedicado a esta relación entre educación y trabajo, y una de las principales intelectuales pedagógicas del kirchnerismo, Adriana Puigros, que es muy interesante, no estoy en su campo, pero es muy interesante siempre leerla, que reivindicó la relación entre un sindicato, el ESMATA, que es el sindicato de los metalmecánicos y también de las automotrices, que ellos mismos tienen que formar la mano de obra que necesitan las patronales para estos tipos de circuito productivo. Bueno, nosotros somos del PTS, hemos tenido muchas luchas y enfrentamientos con algunas patronales muy difíciles, como LEAR, muchos recordarán, donde es un trabajo muy precario también en las autopartes. Es decir, patrones, el Estado burgués, por poner una cuestión más general, los sindicatos discutiendo qué relación hay entre educación y trabajo. ¿Y por qué traer estos ejemplos, digo, a un lado y a otro, también de las voces políticas en Argentina? Porque nosotros decimos que la educación moderna, si se quiere, se va adaptando a las necesidades del capital. Y tenemos estos ejemplos claros como el de Toyota, y hay un gran concepto en la historia de la pedagogía mundial, no argentina, que es toyotismo y educación. Fíjense, estamos hablando del mismo patrón como un gran concepto histórico de toyotismo y educación, que ahora me voy a referir a esto, porque están muy ligados al capital industrial, a la Unión Industrial Argentina, a las grandes corporaciones, por un lado, y todo este proyecto de Soledad Cunha para que los chicos hagan pasantías gratuitas está muy ligado a otros intereses del capital, como es el capital financiero o el capitalismo de plataforma, Rappi, Generación Zoe, Pedido Ya, Mercado Libre, donde los chicos van a trabajar a esos lugares en la ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, en los grandes bancos, como es el Banco Santander, que es uno de los grandes fugadores de dinero en la era Macri. Y hace unos días un compañero me comentaba que está estudiando en la UNDAV, en la provincia de Buenos Aires, que todas las carreras que él está cursando son carreras que son de matemática, de ingeniería, carreras que se abrieron nuevas ahora, porque son las necesidades que tiene el parque industrial de Bursaco y en los alrededores también, en Ezeiza y otros municipios. Esto por no meternos en una relación que es muy importante en Argentina, que es el campo, que también forma sus propios intelectuales para una matriz completamente de saqueo y extractivista, y no lo voy a tomar ahora, pero sin embargo es una gran política educativa lo que hace el campo con las universidades y los colegios, por no hablar de los colegios fumigados, que sería como todo otro gran bloque como para poder discutir. Y por este concepto de toyotismo y educación, hay un pensador, un periodista muy importante, Ezequiel Adamowski, que por lo general escribe en Diario AR, y yo se lo recomiendo que lo sigan, no solo por esta nota, sino por otras, que cuando el gerente de Toyota lanzó sus fake news, porque había pibes que habían tirado el secundario completo para poder ir a trabajar, pero él quería más precarios todavía, él hizo una nota muy interesante que decía: fin de un mito, los empresarios no dan trabajo. Y Adamowski concluía que en el caso de Toyota permite entender que no. Él decía, lo voy a leer textual, dice: cuando la empresa sale a pedir trabajadores con secundario completo, no está pidiendo solamente el trabajo de esas personas, sino que está requiriendo además el trabajo que anteriormente aportaron los docentes en los colegios a los que fueron, sin los cuales los potenciales trabajadores no alcanzan el piso de preparación
que esta empresa o que la empresa necesita. Sin profesores secundaria no hay trabajadores aptos para Toyota, sin trabajadores en Toyota no hay autos. Lo que implica que el trabajo docente gestionado por el Estado participa de manera bastante directa en la generación de riqueza que aporta la fábrica. Y acá tenemos una primera conclusión muy importante. Los docentes generamos riqueza y acá Adamowski lo empieza a poner en discusión. Bueno, formamos a la gente que sí va a generar riqueza y plusvalía en el capitalismo. Entonces, hay una primera definición. Y el toyotismo en particular, porque Adamowski se refería a las declaraciones del gerente de Toyota, en economía y en producción. Buenas, ¿cómo va? Hola. Y su combinación muy importante con lo que son las nuevas tecnologías. El toyotismo se caracteriza por una producción que se llama just in time, justo a tiempo. ¿Qué significa esto? Dice, cada fase de la cadena de producción solicita un suministro de lo justo y necesario. Por ejemplo, en las automotrices, ustedes saben que en Argentina van ensamblando las diferentes partes que le van llegando. Le llega, no sé, el asiento del auto por un lado, la caja de cambios por el otro, el volante por el otro, y no es que van generando stock, sino que llega todo como al mismo momento. Muchos salen del puerto acá en la ciudad de Buenos Aires y llegan a la fábrica y se van ensamblando y va sacando el auto. Esto es en bastantes fábricas que se manejan con esta forma de just in time. Y para tal fin, ¿qué necesitan? Formar trabajadores flexibles, multifuncionales, que pueden hacer de todo un poco, y está asociado completamente al neoliberalismo con la terciarización y la precarización. Esta receta del toyotismo, ¿qué requiere? Que la educación esté en función de las demandas productivas de esas multinacionales. Es decir, si la comunidad educativa de La Matanza necesita trabajadores para la Mercedes-Benz, la comunidad educativa de La Matanza tiene que formar para la Mercedes-Benz. Si la comunidad educativa de Zárate, Campana y la Toyota necesita trabajadores para esa patronal, hay que formar trabajadores para esa patronal. Esa es la flexibilidad que se va aplicando en la educación. ¿Y qué hace el Estado con respecto a eso? Porque el Estado no es neutral. Va financiando diferentes procesos y proyectos productivos en función de estas necesidades. Entonces, ¿qué te dicen? Vamos a abrir una gran universidad en tal lugar. ¿Y para qué la van a abrir ahí? Porque hay necesidades concretas del capital para esa zona. Y estos desarrollos tecnológicos se basan en especulaciones productivas, en nichos donde los capitalistas van viendo dónde obtener ganancias, sean inversiones locales o sean extranjeras, y según también las ventajas comparativas de riqueza que puedan obtener en función de estos grandes proyectos. Y esto es lo que viene siendo, de alguna manera, más o menos, ustedes me podrán corregir mejor, el sistema educativo argentino y neoliberal, porque es una educación a la medida de las demandas de las grandes patronales. Y a todo esto, los dichos del gerente de Toyota, que fueron una fake news, hablan mucho de la relación entre educación, capital y Estado, que me parece lo que hay que sumar un poco a esa triada que se empieza a organizar. Y yo comparto totalmente lo que decía Adamowski, que decíamos al principio, que el rol del educador en el sistema público argentino es parte de la generación de ganancias. Y nosotros, no sé si eso hay veces en el día a día dando clases lo tenemos tan presente que estamos entrando en esa relación. Y el Estado, esta es una definición casi clásica de gran parte de las corrientes pedagógicas, es la que se tiene que encargar de formar la mano de obra barata para el capital. Tenemos una escuela para la gran intelectualidad del capital, otra escuela mucho más precaria, una escuela para el campo, una escuela para esto, una escuela para lo otro. Y estos ejemplos que son de actualidad tienen un corolario de reformas de larga data, y es el Banco Mundial uno de los principales impulsores de que estemos donde estemos en este momento, y lo uno a el nuevo plan que tiene el gobierno con el Banco Mundial. Es que la educación se adapte a la división internacional del trabajo, a las necesidades de las grandes potencias imperialistas, como es el caso de Argentina, que es una semicolonia con una dependencia muy grande del capital financiero internacional y de las grandes empresas imperialistas, y disciplinar, y esto es lo más importante, y es la UNICABA, no voy a dar otra definición, es la UNICABA, disciplinar a los docentes ideológicamente, pedagógicamente y políticamente para esos planes. Y en esta escuela capitalista hay bastante consenso también en que no es la única manera esto, sino que hay bueno, yo soy de primaria y es peor me parece, pero hay una serie de valores y de organización escolar que son bien de fábrica. Nos podrán decir ustedes,
horarios escolares fijos, que la escuela arranque 7:30. ¿Por qué arranca tan temprano? Mis pibes se duermen. ¿Por qué tan temprano? Porque la fábrica abre 7:30 de la mañana. ¿Por qué hay horarios, timbres, calificaciones, pruebas estandarizadas? ¿Por qué hay que respetar a la autoridad docente como si fuese tu patrón? Bueno, una serie de normas que hay y de valores que se han ido instituyendo junto con el respeto a la bandera, las canciones patrias, ser buenos ciudadanos. ¿Ser buenos ciudadanos para qué sistema? ¿Qué organización escolar para qué sistema? Todo eso también, que es parte de lo que pedagogos llaman el currículum oculto, que se estudia muchísimo en los profesorados, que es eso que no se ve, pero esas relaciones que se dan y sin embargo forman parte de cómo está construida la escuela. Yo le voy a ser sincero, muchas veces nosotros, en momentos donde yo tengo a veces 30 pibes, 27 pibes, uno se ve inmerso en lo peor que tiene el sistema educativo, de cómo uno también maneja su cuerpo, su didáctica, su pedagogía, y tocó el timbre, entonces salimos todos corriendo, y dejó de tocar el timbre, entonces hay que entrar al recreo, entren todos. Una cosa que es la campana de la fábrica, si se quiere, para comparar más burdamente. Y esta escuela que prepara para el mundo capitalista de hoy, realiza una gran división, pero una gran división entre lo que es el trabajo intelectual y el trabajo manual. ¿Qué significa esta división? ¿Qué se le pide al chico? Que el ejercicio de matemática tenga el resultado correcto, el resultado. Que recite de memoria la Revolución de Mayo, quiénes fueron los integrantes de la primera Junta de Gobierno, o cualquier otra fecha de memorización, como Freire decía, educación bancaria, depositaria, nos piden eso. Y eso es muy parecido al trabajo de fábrica. ¿Qué le interesa al capitalista? Que produzca, que el producto salga. Entonces ahí hay una nueva relación, y esa discusión de trabajo manual e intelectual está muy presente en cómo se desarrolla el conjunto del sistema educativo, también en los ámbitos superiores. Y como corolario de esta transformación, nosotros vamos viendo que la educación en Argentina, mientras hacemos este debate y mientras hacemos estas discusiones, son miles y miles los chicos y las chicas, los pibes estudiantes que, incluso por tener que pelear por llevar un plato de comida a sus casas, dejan el secundario. Y acá yo me acuerdo, hay una de las cartas que pretende enseñar muy buenas de Freire, que dice que no hay deserción de los pibes del sistema educativo, que incluso el verbo desertar es del ejército, un soldado deserta el ejército, nadie deserta la educación pública, se lo expulsa. O sea, tiene que verse obligado a irse de la escuela por todas las condiciones socioeconómicas que se le imponen. No hay ningún tipo de deserción. Entonces, esta situación se hace muy contradictoria. Yo, como para ir finalizando con algunos conceptos y poder abrir el debate y ver qué opinamos un poco de esto, porque son temas bastante complejos, a mí también me costaba ver cómo unificar un poco en la actualidad esta discusión de educación y trabajo. Yo creo que, o sea, nosotros no podemos solo tomarnos de la definición de que la educación forma solo en el sentido mercantil y reproduce totalmente la ideología dominante y forma mano de obra barata para el gran capital. La escuela está llena de contradicciones por donde podemos meternos nosotros y debatir esto. Esta educación precaria, si nosotros somos docentes, si no sé, con Nati, que estamos en infinidades de luchas juntos y qué sé yo, pero después no discutimos esto en las aulas, entonces estamos teniendo una contradicción pedagógica en cuanto yo cómo me planto como docente ante una institución educativa que niega completamente el diálogo, y si uno va, pasa todo el día reproduciendo el sistema dominante, si quiere, si yo no me doy cuenta de esa relación que hay de poder entre yo como autoridad docente, los contenidos de la escuela y mi lugar ante los estudiantes. O sea, hay que cuestionarlo realmente. Y vamos a una dualización educativa cada vez más profunda, y esto es un término que me resulta muy interesante trabajar siempre, porque hoy tenemos que la educación pública, primaria, secundaria, inicial, es cada vez más precaria. O sea, hoy no hay en la Argentina una idea, si se quiere, sarmientista, en el sentido de que la educación va a igualar y somos todos iguales en la escuela pública, sino que es una educación cada vez más precaria, donde mis chicos, por ejemplo, se quedan dormidos porque salen a cartonear, las familias no pueden llevar a sus hijos a la escuela porque no pueden pagar la SUBE para ir. El otro día le cargué 1000 pesos a uno de los chicos y después no fue y le pregunté, pero te cargué la SUBE, ¿por qué no viniste? Pues me tuve que quedar cuidando a mi hermanita porque si no mi papá no puede ir a trabajar. Una serie de cuestiones que hacen que esos chicos, incluso transitando la escuela pública, no tengan las mismas posibilidades, obviamente, que cualquier otro. Y
que hay que empezar a movilizarse fuertemente por la injerencia que hay del Fondo Monetario Internacional y los organismos de créditos en la educación. Porque el primer recorte es el que hizo Massa, pero ideológicamente está todo planteado. Ideológicamente está todo planteado para que la educación pública sea este tipo de depósito. Creo que el Banco Mundial, no me acuerdo si lo llamaba exactamente así, pero lo decía de esa manera, que en pandemia lo vimos. Porque la discusión de escuelas abiertas y escuelas cerradas era para que los padres vayan a trabajar a las grandes fábricas, porque no se podía pagar la producción por más virus que haya circulando. La producción y la roba del capital tenían que seguir funcionando y las familias tenían que seguir yendo a trabajar. Esa era la verdadera discusión de por qué escuelas abiertas o escuelas cerradas. Fue la gran campaña de la Unión Industrial Argentina que pedía, por favor, abran las escuelas. Y por eso el macrismo hizo tanta campaña con respecto a eso. Y se están dando un montón de luchas provinciales. Y esto quiero hacer un paralelismo histórico porque me resulta muy interesante. Hace poco tuvimos casi 8 provincias en conflicto. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Mendoza, La Rioja, Tierra del Fuego, que ya le dije. Sí, San Juan estuvo también. Fueron huelgas muy grandes, Y quizás en historia lo vean un poco más, pero antes de cada saqueo histórico, toda la previa del 2001, enormes luchas docentes por el problema presupuestario, el financiamiento, por la precarización educativa. La huelga en Neuquén, de este último tiempo, de estas últimas semanas, no empieza por lo salarial, empieza porque están haciendo una reforma del nivel inicial que es brutal, es igual a la de Cambiemos Acá, que están haciendo que sean grandes depósitos de pobres niños, y empezó con esa discusión, y de repente hubo una asamblea de casi 2000 y se votó un plan de lucha. Si ustedes ven la historia previa, el 2001 está lleno de luchas docentes. Y si vamos más para atrás, la previa, por ejemplo, a lo que fue la hiperinflación del 88-89 de Raúl Alfonsín, el 88 termina con el maestrazo, una de las huelgas docentes más importantes del último tiempo. ¿Por qué se da la huelga? ¿Saben cuál era la canción de esa huelga docente? Era a ver quién decide los salarios, si los docentes o el Fondo Monetario. La podría cantar mañana yo en mi Instagram, me voy a poner a cantar. Es lo mismo que está sucediendo ahora. Evidentemente hay una relación con los organismos de créditos internacionales que es muy necesario pensar. Y yo dije que iba a terminar y no voy a terminar. No, sí, lo último, o sea, nosotros consideramos que no podemos estar a la defensiva en esta discusión. Y que una parte es toda la discusión política, toda la discusión de actualidad, qué relación hay entre el mundo del trabajo capitalista y la educación hoy, desnudar todo esto y poder debatirlo y empezar a plantear alguna perspectiva que intente superar el estadio actual de la educación y de la sociedad en general. Y por eso nosotros nos pusimos como nombre Cátedra Lev Vygotsky, un pedagogo, un intelectual revolucionario en la Rusia soviética, la primera revolución obrera y socialista triunfante, que aportó un montón de ideas, no solo al propio desarrollo de la revolución, sino también a pensar cuál es la relación entre un trabajo emancipado, por ponerle un nombre, y una sociedad por venir nueva, sin explotación y opresión. Como Vygotsky y los otros revolucionarios, Lenin, Trotsky, Krupskaya, un montón de revolucionarios que intervinieron muy fuerte en educación, las primeras medidas que hizo la revolución rusa para la educación fue alfabetización de todos los campesinos que eran totalmente analfabetos, creación de escuelas de nivel inicial que no existían, imagínense, en el zarismo hace muchos años no existían las escuelas infantiles, abolió los premios y castigos, no había nota numérica y además la educación se transformó en educación politécnica. Y esta definición de que la educación sea politécnica es lo que va a plantear incluso, por ejemplo, que en ese momento las madres en la Revolución Rusa podían llevar sus hijos a guarderías, grandes casas, había lavanderías del Estado, o sea, se rompía esa relación con las tareas domésticas que tenía la familia proletaria en ese momento para poder dedicarse a lo que más querían, tanto al trabajo como al arte, a la cultura, y los niños estaban en una institución que tenía integralmente, no solo la educación de matemática, lengua, sino integralmente el ocio, el deporte, la cultura, el teatro, lo que fuese.
Y Vygotsky, en un libro que es muy interesante, que es Psicología y Pedagogía, es una compilación de textos de Vygotsky, dedica una conferencia y un apartado concreto a la relación entre educación y trabajo. Y dice que la revolución apenas avanzó notablemente con la socialización de la crianza, empezó a plantear que la escuela tenía que estar completamente ligada al mundo laboral. Ahora, ¿qué decía Vygotsky con respecto a que la escuela esté ligada completamente al mundo laboral? Decía que hay que hacer un criterio completamente nuevo de lo que es el trabajo, porque estamos hablando en términos revolucionarios, se expropió a los grandes capitalistas, se intentaba reducir la jornada laboral, se intentaba desalienar el trabajo de los obreros y las obreras, y que el trabajo era la base del sistema educativo. La base, no decía que es una materia, un perfil, no, es la base del sistema educativo. Y decía, no se introduce el trabajo en la escuela, sino también que se introduce la escuela en el mundo del trabajo. Y contra la idea de que el trabajo mismo en la escuela, anteriormente, y yo lo traía porque en la actualidad es completamente así, el trabajo como es mecánico, repetición estancada, de fijación de los contenidos, de estudio de los resultados obtenidos, una carrera prácticamente sin sentido, transitar la educación solo para adquirir esos valores. Bien parecido a la visión internacional del trabajo y bien parecido a lo que es la escuela y sus premisas generales. Y no se le enseña al trabajador, a la trabajadora, al niño, al estudiante, una visión general de las cosas para que pueda participar de manera más integral, incluso en el propio sistema productivo. Y hoy estamos muy diferente a la época que vivió Vygotsky, donde la tecnología de avanzada hoy nos podría permitir, por ejemplo a nosotros, rebajar la jornada laboral a 6 horas, que es la campaña que estamos haciendo de la izquierda, de los sindicatos y de fábricas recuperadas, a 6 horas, 5 días a la semana, como un proceso, pero podría rebajarse mucho más con el nivel de tecnología existente que hay, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados para terminar con la desocupación, pero para asignarle al obrero y a la obrera, al trabajador, a la trabajadora, un papel completamente organizador del conjunto del sistema productivo, un papel dirigente, no que simplemente labure menos horas para estar un poquito más tranquilo y poder dedicarnos al deporte. Eso lo decimos porque eso atrae muchísimo por la liberación intelectual que te acredita estar millones de horas en el trabajo, pero para darle al trabajador un papel intelectual del proceso productivo. Somos nosotros los que sabemos cómo funcionan las fábricas, cuándo se puede producir, de qué manera, cómo bajar esa jornada laboral, cómo aprovechar al máximo los recursos de la tecnología y que esa organización dirigente de la producción desde abajo, no desde arriba, desde abajo, en organismos de autoorganización, de cada fábrica se puede empezar a dirigir y ya estamos hablando de una sociedad distinta, ¿no? Donde desde abajo la clase obrera va organizando su propia forma de producir. Y acá Vygotsky hace muchísimos años decía prácticamente lo mismo, decía que no significa que la educación politécnica con el nivel de tecnología que en ese momento no era el de hoy, pero empezaba a ser en el sentido de se empezaba a construir grandes fábricas, grandes industrias en la Rusia soviética, no es que ella tenga que estudiar solo para hacer, no sé, para hacer una fábrica, para estar en una fábrica de vidrios, ella solamente para una automotriz, él solamente para ser docente, él solamente, no es que enseñamos en forma diferenciada, sino que tampoco en las múltiples especialidades de una sola persona. Bueno, yo soy trabajador de esto, y lo otro, pues eso también es alienante de alguna manera. Sino que lo que se trataba es que el conocimiento fundamental del trabajo humano es el alfabeto que crea todas sus formas. El intento de avanzar sobre la mejor dominación posible sobre el conjunto de la naturaleza requiere leyes generales de la naturaleza que el obrero y la obrera se la puede apropiar para poder apropiarse del proceso productivo de conjunto. Y ya hay un montón de avances tecnológicos que nos permiten a nosotros pensar que esto podría ser muy diferente. Y por último, ahora sí para terminar, y por último lo que decía Vygotsky incluso en este propio texto de Educación y Trabajo, que lo más importante es que la acción puramente educativa, esta educación, se cumple en el proceso de trabajo. Porque el obrero aprende a decir, o el niño en ese momento introducido en esta forma educativa en el trabajo, a ver cómo es el proceso de conjunto, cómo inició un objeto, cómo terminó, si hay un salto de cantidad en el sentido de que de alguna técnica se puede producir mucho mayor, si hay un salto de calidad en el sentido de además se puede producir de mejor calidad. O sea, el niño mismo va viendo en esa interrelación
cómo puede transformarlo el propio objeto de trabajo en beneficio de las grandes mayorías. Y acá es que nosotros planteamos, un poco el debate estamos haciendo como corriente, que en las escuelas nosotros no podemos tomarlas como simples trincheras donde vamos al aula y quizás mi pedagogía es mejor, mi didáctica es un poco más piola y intento transformar la conciencia de cada uno de esos compañeros y compañeras, que estamos de conjunto en el aula con los chicos, las chicas, mis compañeros, porque eso realmente llevaría a una utopía pensar que solo con la generación de conciencia uno puede transformar todo este gran problema que es la alienación de la clase trabajadora en el proceso productivo y cómo formamos nosotros mismos también para esa mano de obra barata. Sino de lo que se trata ser tribuno del pueblo, decía Lenin, Gramsci lo decía en el sentido de intelectuales orgánicos, cómo ir desnudando todas estas contradicciones, pero unirnos a la lucha de clases de las y los trabajadores, unirnos a las familias, pensar si no podemos plantear una nueva forma de institución escolar que sume a las familias en el debate de qué estudian sus chicos, qué les parece que hay que estudiar, qué les gusta, por dónde quieren ir, cómo incorporamos a la familia incluso a las propias clases dentro del propio aula, que siempre están muy separados, cómo la escuela va también hacia el barrio, hacia las fábricas y qué relación encontrar, porque evidentemente con la escuela sola no se puede terminar con todo este sistema de opresión y de explotación y nosotros no podemos simplemente con pedagogía poder plantearla. Pero a decir verdad, nosotros por lo menos y como autocrítica no veníamos tomando todos estos conceptos de qué es la educación hoy. Y creemos que hay que hacerlo porque no se puede solamente ser buenos luchadores en el campo de o los centros de estudiantes o los sindicatos, que es muy importante ambos espacios, o en una movilización que nosotros nos movilizamos constantemente sin poder plantear las ideas socialistas, marxistas a la ofensiva. Y yo creo que si nosotros queremos cambiar el mundo tal cual como lo hicieron los bolcheviques, expropiando a los expropiadores, rompiendo las cadenas del capital, este proceso, esta pelea no puede darse sin que la clase obrera tome conciencia de esta situación, en donde está inmersa, y empiece a pensar en organizarse y en construir su propio partido y su propio gobierno, ¿por qué no? Por eso, para eso, mientras nosotros luchamos por otra escuela, para poder aportar a otra sociedad, y también luchamos por otra sociedad para poder transformar la escuela. Y el debate es muy importante porque el potencial que hay en las aulas, el nivel de inteligencia, de intelectualidad que tiene la clase trabajadora, los propios niños y niñas, sus familias, el nivel que tienen para pensar cómo se podría reorganizar la sociedad, tanto en el terreno político, económico como educativo, sin ese gran potencial que tiene la clase trabajadora y de autoorganizarse, sería impensable todas esas proclamas que nosotros decimos, los trabajadores tienen que tomar el control, tenemos que luchar por el socialismo, sin que los trabajadores se hagan cargo de esta manera de organizar el conjunto de la sociedad. Porque cuando hablamos de socialismo, nosotros lo tomamos por lo menos de los clásicos, de Marx y Engels, lo hablaban como un movimiento real que anula el estado de las cosas actual y propone una superación donde los trabajadores pugnan, luchan por recuperar su tiempo libre para con el objetivo de construir una nueva sociedad de productores, como decíamos, que se puedan asociar libremente, donde trabajen con medio de producción colectivo, con el máximo nivel de tecnología, que unan sus fuerzas individuales colectivamente para hacer avanzar toda esa producción, y donde la escuela, esto lo decía el decreto de educación popular de la Revolución Rusa, donde la escuela pasa a ser una ayuda más, como el libro, el teatro o cualquier de otra índole que pueda ayudar, porque la educación propiamente dicha de las masas es un proceso completamente creativo y liberador de todas sus capacidades y es un gran proceso creador. Yo quería terminar con esto y bueno, obviamente dije un montón de cosas y es nuestra primera charla, así que también un poco estamos ensayando cómo transmitir todo esto que queremos transmitir, así que nada, abierto a las preguntas, todas las que sean. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o si algún comentario, fueron mucha Siempre son así, tímidos. Es como que me saqué de encima los 13 años de ser docente y dije todo. Quiero decir todo. Los chicos de sexto y séptimo grado. No les voy a pasar la charla. se anima a romper el hielo. Dudas, preguntas, críticas, lo que sea, lo que venga. Toma agua.
Deja de prestar atención del silencio. Claro, a ver. ¿Quién? Están buscando gente más. No va a ser parte del oral, ¿no, profe? No va a ser parte de la prueba ni del oral.